El real-time bidding o compra programática ocupa ya un 15,7% de la tarta de inversión publicitaria digital, según datos de Avast Spain. En este contexto, Avast lanza de la mano de Afiperf una solución MetaDSP. Para conocer los detalles tenemos hoy con nosotros al CEO de Afiperf, José Luis Valdivieso, que nos contará más detalles. Gracias por conversar hoy con nosotros, José Luis, antes que nada. Gracias a vosotros. En primer lugar, ¿qué es un DSP convencional y en qué se diferencia de un MetaDSP? Bueno, DSPs son las tecnologías que nacieron hace cerca ya casi de 10 años, cuando surge todo lo que es el concepto de real-time bidding y compra programática. Básicamente es una tecnología que lo que le permite es a la parte compradora hacer las compras de una manera más eficiente. Es decir, cuando yo quiero comprar inventario, lo que me va a permitir el DSP es ver dentro de los diferentes exchanges qué inventario hay disponible en este caso, a qué precios, cuál es el más óptimo para comprar y ayudarme en esa compra. ¿Okay? Luego nacen los conceptos de SSP, que es lo mismo que un DSP, pero en este caso de cara del vendedor. Y cuando hablamos de un MetaDSP, básicamente lo que decimos es como una capa que metemos a nivel por encima del DSP, que lo que nos va a permitir es comprar de manera eficiente en diferentes DSPs. Tengamos en cuenta que a día de hoy no hay en el mercado un DSP que sea la referencia o el mejor. Cada DSP tiene sus características, sus bondades, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y en muchos casos nos vemos obligados para una misma campaña a utilizar dos o más DSPs. Y ese MetaDSP lo que nos va a permitir es el poder comprar efectivamente de la manera más eficiente en los distintos DSPs. ¿Cómo funciona el MetaDSP? ¿Incluye DSPs del mercado ya existentes? ¿Cuáles? Nosotros no tenemos DSP, es decir, los DSP son tecnologías. En el 99% de los casos te diría que son compañías americanas, como siempre las que lideran toda la parte digital, y lo que hacemos nosotros es, de alguna manera, conectarnos a los distintos DSPs. A día de hoy tenemos varios DSPs integrados, como podrían ser la gente de MediaMath, la gente de AppNexus, la gente de AppTV, con los que partners preferentes con los que trabajamos. Eso no quita para que efectivamente a corto y medio plazo podamos ir integrando más DSPs dentro de nuestro MetaDSP. José Luis, ¿cómo puede ayudar un MetaDSP a los anunciantes? Bueno, ten en cuenta que lo que hacemos, o la característica principal del MetaDSP, es ayudarnos a optimizar las campañas y a ser más eficientes. ¿Okay? Primero, porque en una sola consola vamos a poder tener los datos agregados de esa campaña, ya no tendremos que ir entrando en cada uno de los DSPs para poder sacar un reporte y de alguna manera consolidarlo luego todo en un único reporte. Y por otro lado, lo que nos va a permitir también es darnos señales de cómo eficientar la campaña, qué DSPs están funcionando mejor o cuáles no están funcionando como esperábamos, y entonces el poder tomar decisiones en tiempo real, es decir, vamos a bajar la inversión o incluso podríamos decidir parar la campaña en un DSP en concreto y pasar parte o toda la inversión de ese primer DSP al otro que está funcionando mucho mejor. Aparte de eso, ten en cuenta que gracias al MetaDSP vamos a tener características que a día de hoy son muy complicadas, por no decir casi imposibles, como serían una frecuencia única por usuario, incluyendo todos los DSPs, o que incluso podamos tener campañas con diferentes formatos, bien sea un formato display, bien sea un formato vídeo o bien sea un formato mobile, dentro de una misma campaña. Entonces, si supone beneficios para los anunciantes, ¿por qué no se había comercializado una solución como esta antes? ¿El por qué? Nosotros los primeros, entiendo porque fuimos también pioneros dentro de Europa a la hora de empezar a trabajar con distintos DSPs y porque fuimos los primeros en este caso, te diría, en ver una necesidad clara que teníamos de poder optimizar todas esas campañas de una manera distinta, ¿no? Ahora que se sigue hablando tanto de Big Data, ¿esta solución muestra algún tipo de métricas a los anunciantes? Bueno, el tema del data es un tema que está muy candente, efectivamente, que está un poco en boca de todos. Yo creo en este caso que lo primero que tendríamos que intentar tener es un mismo discurso todos y ver qué entendemos por data, porque por data a día de hoy se entienden muchas cosas distintas. Hablamos de data de third party data, hablamos de data de first party, es decir, data que puede ser del anunciante, cómo eso lo empleamos en nuestras campañas. Nosotros a día de hoy sí que te puedo decir que efectivamente trabajamos con muchos partners de third party data y que al mismo tiempo efectivamente estamos trabajando en conceptos de DMPs, first party data y demás, y que todos efectivamente tienes lo que llamamos un dashboard
donde el anunciante puede ver efectivamente todas esas métricas que tú me estabas comentando. Por último, nos gustaría saber qué aporta a Fiperth el pertenecer a un grupo como Havas. Bueno, el hecho de pertenecer a un grupo como Havas lo que nos permite es, por un lado, en primer lugar, tener acceso a un conjunto de clientes muy importante a nivel global. Segundo, poder trabajar con esos clientes, en muchos casos a nivel no solo local, sino europeo o incluso internacional. Y al mismo tiempo, el que nosotros podamos aportar, en este caso, al grupo Havas, toda esa parte de innovación y toda esa parte un poco de conceptos nuevos dentro de lo que es al final una compra de audiencias, una compra de medios, pero en vez de comprarlo de la manera tradicional, lo estamos comprando de la manera moderna, si pudiéramos decir la palabra, mediante compra de audiencias. José Luis, gracias por haber estado con nosotros hoy. Os deseamos lo mejor en este nuevo proyecto.